Buenas tardes, mi nombre es André Timbila, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre en la carrera de Contabilidad Superior. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las patentes municipales. La patente municipal es un permiso que otorga el municipio a las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas y con establecimiento en el cantón, que realizan permanentemente actividades económicas, comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. Los pagos de estas patentes municipales son anuales y se determinan según sea su patrimonio con el que operan los sujetos pasivos. ¿A quién está dirigido? Personas jurídicas deben incluir el nombramiento del representante legal. Todos los beneficiarios deben entregar la documentación completa que se estipula como requisito para que se proceda el trámite. Deben contar con el permiso de uso del suelo. Y está dirigido a personas jurídicas privadas, personas jurídicas públicas, a personas naturales ecuatorianas y persona natural extranjera. ¿Qué se necesita para hacer el trámite? Como requisitos obligatorios tenemos los siguientes puntos, que sería la copia de la cédula y certificado de votación del interesado, declaración del impuesto a la renta del año anterior o años, la copia del RUC actualizado, documento de la patente del año anterior para quienes ya han sacado anteriormente, copia del contrato de arrendamiento o pago del impuesto predial y una hoja del papel valorado. El siguiente punto que veremos o abarcaremos será el impuesto a la patente municipal. El primer impuesto municipal identificable de los gravámenes locales a las actividades económicas es el de patente. Como primer paso, será necesario distinguir la categoría de patente desarrollada en las leyes ecuatorianas, de lo que se concibe como un instrumento de protección legal en términos de innovaciones técnicas e industriales, y más a general, innovaciones en el conocimiento humano, entendido como un derecho de propiedad especial que el propietario de la invención del registro tiene derecho a registrar la innovación, lo que le permite utilizar la innovación solo durante un periodo determinado. Este concepto difiere del contexto tributario ecuatoriano, como rubro impositivo municipal y metropolitano, del que aparece como primer evento la exigencia por parte del titular de la actividad económica de inscribirse en el registro que mantendrá cada municipalidad. En el COTAT, como ley de la materia, figura estructurada de la patente como un auténtico impuesto y no como un permiso, según se evidencia en la regulación legal contenida en el artículo 546 al artículo 551, aun cuando el artículo 548 genere cierta confusión, aclarada en todo caso por el hecho puntual de exigirse como deber formal iniciar la inscripción del catastro de actividades económicas que lleva cada municipalidad o distrito metropolitano. También se define como patente como el gravamen de financiamiento exclusiva de los entes municipales. En el Ecuador es el impuesto establecido por los gobiernos autónomos, descentralizados, municipales y distritales metropolitanos, cuyo objetivo está dado por lograr la cancelación efectiva de los gastos derivados del funcionamiento y la estructura de dichas instituciones, así como aquellos servicios brindados a la ciudadanía. Este impuesto afecta a toda persona cuya acción económica sea ejecutada en una determinada circunscripción territorial cantonal. El impuesto de la patente se revela como el elemento financiero clave para el mantenimiento o estructura municipal, dado que el mismo contribuyente con su desarrollo y fortalecimiento a partir de la puesta en marcha del proyecto o trabajos que indician positivamente en el entorno social es lo que se lleva a cabo con las actividades comerciales o industriales. El impuesto de mención es un impuesto directo teniendo en cuenta que la actividad económica pesa sobre el patrimonio del contribuyente, aunque la carga fiscal puede transferirse a través del precio de los bienes o servicios asociados o actividades imponibles. Esta situación puede evidenciarse más en el caso en que el monto del impuesto es una gran carga financiera significativa que incita al contribuyente a considerarlo como costo de la transacción. Por otra parte, debe indicarse que es un impuesto real y objetivo, ya que su evaluación cuantitativa no está sujeta a modulación por los factores personales y familiares del contribuyente, y concierne el segmento del patrimonio que está asociado exclusivamente con la actividad económica, y es un impuesto progresivo porque las tarifas aumentan a medida que se incrementa el patrimonio. ¿Cuáles serían los aspectos sustanciales y formales del impuesto?
Para iniciar, indicaremos que la reserva de ley no significa que todos los elementos de un tributo tengan que estar establecidos y regulados por ley. La distinción tradicional entre reserva absoluta y relativa responde a la siguiente idea. La relativa significa que solo los elementos esenciales de un tributo deberían ser objeto de regularización. Más aún, este carácter esencial debería fijarse en relación con la finalidad de la institución que examinamos, si nos apoyamos en la finalidad actual y más moderna de los tributos para que exigir su regularización por la ley. Llegaríamos a la conclusión de que los elementos esenciales son el hecho imponible, cuya realización de nacimiento de la obligación es la base imponible y el tipo de gravamen, como sería en otras palabras la cuantificación. En los elementos esenciales también se abordará el hecho generador, el sujeto activo y pasivo, la base imponible, las tarifas, deducciones y excepciones en los aspectos formales que se verán, la exigibilidad. Como elementos sustanciales, el derecho material o sustantivo atribuye a derechos y obligaciones sin prejuzgar los modos, formas o procedimientos para su ejercicio, el cumplimiento o aplicación a continuación, que será detallado. Como se había mencionado anteriormente, también se va a topar el tema del hecho generador. Dentro del hecho generador, las obligaciones tributarias nacen con la realización del hecho imponible, y este es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijada por la ley para configurar cada tributo, cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. El impuesto de patente lo constituye el ejercicio permanente de una actividad económica, comercial, industrial, financiera, inmobiliaria o profesional efectuada por personas naturales, jurídicas o sociedades en general, nacionales o extranjeras, dentro de la respectiva jurisdicción cantonal. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Francisco de Orellana, en su ordenanza sobre el impuesto de la patente en el artículo número 4, establece como hecho generador el ejercicio habitual en toda actividad comercial, industrial, financiera, inmobiliaria y profesional, como se había mencionado anteriormente, que se realice dentro de la jurisdicción cantonal con el sujeto pasivo. La actividad se considera habitual cuando el sujeto pasivo la realiza de manera usual, frecuente o periódicamente en forma regular. Un producto adquirido, es decir, el contribuyente figura como un intermediario entre productores y consumidores finales en el marco de la actividad con fines lucrativos. La actividad industrial es un conjunto de acciones dirigidas a la producción, mejora y transformación de la materia prima, dando como resultados productos elaborados o finales que cumplen con los requerimientos o demandas de los consumidores finales. Sujetos activos. Siendo los tributos un ingreso público, una prestación pecuniaria exigida por este ente público, se entiende fácilmente que el sujeto activo acreedor de la obligación tributaria es el Estado, en este caso a nivel subnacional con los gobiernos municipales o metropolitanos. El gobierno autónomo descentralizado municipal de San Francisco de Orellana es la ordenanza sobre el impuesto de patente en su artículo número 5, que establece lo siguiente. El sujeto activo del impuesto de patentes es el gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana, dentro de los límites de la jurisdicción territorial. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Araujo es la ordenanza respectiva en su artículo número 2, que establece lo siguiente. El sujeto activo de este impuesto es el gobierno municipal de Arajún, administrada por la Dirección Financiera a través de su área de rentas municipales. El otro punto sería el sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de la patente todas las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas y con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana. La ordenanza del gobierno autónomo descentralizado municipal de Francisco de Orellana en el artículo número 6 establece que son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales las personas naturales o jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas y con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, con o sin matrículas del comercio en el cantón Francisco de Orellana. Vamos al otro punto, que sería cuál es la base imponible.
La base imponible es una expresión cuantitativa de la materia a ser gravada, es decir, la cuantificación del hecho generador del tributo. Se señala que la base imponible es una evaluación cuantitativa individual de la capacidad económica. Un hecho imponible determina el potencial económico general y abstracto. La base imponible lo identifica y lo define cuantitativamente para los contribuyentes en particular. En concreto, la base imponible representa un potencial económico. De acuerdo con lo que se ha dicho, la base imponible es la cantidad sobre la cual se aplicará la tarifa impositiva establecida para cada impuesto, es decir, sobre una capacidad impositiva específica. A la actividad financiera se refiere a operaciones llevadas a cabo en el mercado de ofertas y demandantes de recursos financieros, abarcando aquellas operaciones que se relacionan o intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales. Las actividades inmobiliarias son el conjunto de actividades inherentes a la construcción, mantenimiento, administración y reparación y venta de bienes inmuebles. Las actividades profesionales consideran en su conjunto de actividades ejecutadas por personal especializado y capacitado en desarrollo de actividades intelectuales o con conocimientos y oficios de elevado nivel de complejidad. Estos son capaces de satisfacer intereses y necesidades de los consumidores. Vale indicar en esta parte que el hecho generador del impuesto de patente no incluye la actividad económica vinculada a la prestación de servicios diferentes a los de estrictamente profesionales, en los que un número importante de casos es visible un afán lucrativo. Ello han venido a menoscabar el principio de generalidad en materia tributaria. Otros elementos importantes de análisis es lo que se refiere al hecho generador, es el criterio de permanencia del ejercicio de la actividad económica gravada. Esto se relaciona con el desarrollo de actividades de manera continua y estable, lo que significa que la actividad perdura en el tiempo. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, este criterio alude a la implementación de las actividades realizadas durante un periodo mínimo de 6 meses consecutivos. Es de señalar que no todas las ordenanzas municipales sobre la gestión del impuesto de patente contienen regularización que precise el concepto de permanencia de la actividad económica. Sujetos activos. Siendo los tributos un ingreso público, una prestación pecuniaria exigida por este ente público, se entiende fácilmente que el sujeto activo acreedor de la obligación tributaria es el Estado, en este caso a nivel subnacional con los gobiernos municipales o metropolitanos. El gobierno autónomo descentralizado municipal de San Francisco de Orellana es la ordenanza sobre el impuesto de patente en su artículo número 5, que establece lo siguiente. El sujeto activo del impuesto de patentes es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, dentro de los límites de la jurisdicción territorial. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Araujo es la ordenanza respectiva en su artículo número 2, que establece lo siguiente. El sujeto activo de este impuesto es el Gobierno Municipal de Arajún, administrada por la Dirección Financiera a través de su área de rentas municipales. El otro punto sería el sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de la patente todas las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas y con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana. La ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana en el artículo número 6 establece que son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales las personas naturales o jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas y con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, con o sin matrículas del comercio en el Cantón Francisco de Orellana. Vamos al otro punto, que sería ¿cuál es la base imponible? La base imponible es una expresión cuantitativa de la materia a ser gravada, es decir, la cuantificación del hecho generador del tributo. Se señala que la base imponible es una evaluación cuantitativa individual de la capacidad económica. Un hecho imponible determina el potencial económico general y abstracto. La base imponible lo identifica y lo define cuantitativamente para los contribuyentes en particular. En concreto, la base imponible representa un potencial económico.
De acuerdo con lo que se ha dicho, la base imponible es la cantidad sobre la cual se aplicará la tarifa impositiva establecida para cada impuesto, es decir, sobre una capacidad impositiva específica. Vamos a hablar sobre la tarifa. La cuota tributaria es la obligación cuantificada, la cantidad a pagar por el deudor en su sentido escrito, estricto y genuino. Esta cuota se deriva de la aplicación de la tarifa sobre la base imponible del respectivo tributo. El COTAT es el mismo artículo 548 que establece que en relación a la tarifa que cada consejo municipal o metropolitano mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto de la patente en función del patrimonio de los sujetos pasivos por los ejercicios permanentes de la actividad económica grabado dentro de cada cantón. La tarifa mínima será de $10 y la máxima de $25.000 de los Estados Unidos americanos. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Arajuno en el artículo 20 establece lo siguiente, que para liquidar el impuesto de patente municipal a la base imponible se aplicará la tarifa que corresponde según la tabla diseñada para el efecto. Caso contrario, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Francisco de Orellana, en su artículo número 16 reformado, establece que para determinar la base imponible en función del patrimonio de los sujetos pasivos, la misma que constituye el monto sobre el cual se aplicará la tarifa impositiva, se fija la tarifa mínima de $10 sobre una base de patrimonios del 0.01 hasta 2.600 y la máxima de $25.000 hasta 6.500 para el cálculo correspondiente de la tarifa dentro del mínimo y máximo. Esto se aplicará una regla de 3 simples sobre el patrimonio. La regla de 3 es la operación que consiste en encontrar el cuarto término de una proporción, a lo que se le conoce 3 términos. La proporción es la igualdad a las dos razones.